Bueno, estamos ahí en el libro de Jonás, ¿verdad, hermanos? Le llamo la atención al versículo 3, donde dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ya Dios le había dicho a Jonás que se levantara. Al principio del libro, Dios le dijo: levántate y ve a Nínive. Jonás sí se levantó, pero se levantó para huir del Señor. Por segunda vez viene la palabra de Dios a Jonás y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Pero en esta vez Jonás respondió positivamente y aceptó la voluntad de Dios. Muchos clasifican el avivamiento que Jonás trajo a Nínive como uno de los mayores esfuerzos evangelísticos de todos los tiempos. El temor y el orgullo de Jonás causaron que huyera él de Dios. Él no deseaba ir a Nínive a predicar el arrepentimiento y que la gente de ellos creyeran en Dios. No tenía interés en ir a estas personas. La verdad es que los rechazaba. Ellos eran el enemigo de él en el punto de vista de Jonás. Él estaba convencido de que Dios no llevaría a cabo su amenaza de destruir aquella ciudad. Cuando fue a predicar fue como una manera como sarcástica, como escéptico. Y cuando vio que Dios retuvo su juicio, hasta le dijo a Dios: ya ves, Señor, ahora mejor quítame la vida. Yo sabía que no le ibas a traer juicio a este pueblo de Nínive. Jonás estaba en un lugar muy mal espiritualmente. Su espíritu, su actitud no era un espíritu y actitud piadoso. Yo me he dado cuenta, hermanos, que cuando no aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando estamos luchando contra la voluntad de Dios en nuestra vida y no abrazamos la voluntad de Dios en nuestra vida, nos hacemos groseros, nos hacemos sarcásticos, indiferentes, a veces cortantes, no tanto con los demás, pero aún con el Señor. Tratando Jonás de huir de su llamado, termina en el estómago de un gran pez. 3 días y 3 noches pasó allí en el estómago de ese pez. 3 días de viaje, de camino, le costó a Jonás llegar hasta Nínive. Dios lo sometió a Jonás en una jornada que le iba a enseñar algunas cosas en su vida. Tuvo que tener un encuentro con su Dios. Capítulo 2, por favor, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y me dio, en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusionarias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. No fue hasta que Jonás llegó a algunas realidades en su vida, que reconoció algunas cosas, entendió algunas cosas, que hasta entonces Dios mandó al pez vomitarlo afuera. Hermanos, yo no sé qué pez grande Dios tendrá que mandar a nuestras vidas cuando somos
renuentes a la voluntad de Dios. Yo no sé qué pez grande tendrá que Dios enviar por nuestro camino cuando no queremos abrazar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero téngalo por seguro que Dios va a preparar un pez grande para todo hijo que huye de la voluntad de Dios. Muchos piensan que huir de la voluntad de Dios es exactamente, literalmente lo que hizo Jonás, de irme contrario a un lugar porque Dios me está mandando para allá. Y no llegamos a entender el simbolismo atrás de todo eso. No llegamos a entender la profundidad atrás de eso. Que no necesariamente es agarrar una dirección opuesta a donde Dios nos quiere llevar en lo que es un sitio. Pero a veces, hermanos, es en simple y sencillamente desobedecer en lo que sabemos que Dios quiere que hagamos. A veces Dios quiere que hagamos ciertas cosas con nuestra familia, o con nuestros hijos, o con nuestras finanzas, o en nuestra vida espiritual. Y nosotros simbólicamente o metafóricamente tomamos el camino más lejano en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Y nos sometemos haciendo eso a que Dios entonces tiene que preparar grandes peces para nuestras vidas. Según el versículo 9 en el capítulo 2, Jonás le había prometido a Dios algo muy significativo. Noten el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que ¿qué? Prometí. Dios le llamó a causa de su promesa. Dios estaba respondiendo a causa de la promesa de Jonás. Dios le llamó por la razón de su promesa, a causa de la necesidad de un pueblo perdido. Dios insistiría desde ese momento a usar a Jonás y no descartarlo a un lado. Quizás por esto la Biblia nos amonesta sobre las promesas que le hacemos a Dios. Dios toma en serio nuestras promesas a Él. Claramente dice la Biblia aquí que Jonás dijo en el vientre del pez: pagaré lo que prometí. ¿Será que estando dentro de ese estómago? ¿Será que estando allí solo, frío, con hambre, pensando que va a morir? ¿Será que estando en esa condición se acordó de las promesas que él había hecho a Dios? ¿Qué es lo que Dios va a tener que hacer en su vida, joven, hermano, hermana? Para que usted y yo podamos acordarnos de las promesas que le hemos hecho al Señor. Eclesiastés capítulo 5 nos amonesta sobre las promesas que le hacemos al Señor. Yo quisiera pedirles que tomaran su Biblia esta noche y fueran conmigo a estudiar este tema de Jonás abrazando la voluntad de Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud y de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas. ¿Y qué dice? Note que dice en el versículo 3: porque de la mucha ocupación viene el qué. Interesante que Jonás dice lo mismo acá en el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusionarias, su misericordia abandonan. Hermanos, o vamos a abrazar la voluntad de Dios o vamos a abrazar nuestra voluntad. Podrá tener usted sueños muy piadosos y muy buenos y con buenas motivaciones. Yo quiero casarme, yo quiero tener una casa, yo quiero tener esto y esto para mis hijos. Podrá ser muy noble y muy bueno sus metas, pero la pregunta es: ¿esa es la voluntad de Dios para su vida? ¿Ha llegado usted a un punto donde está listo para aceptar la voluntad de Dios aun si va contraria a lo que usted piensa o tiene sueños de realizar?
¿Ha llegado usted a ese punto y decir, bueno, Señor, si tú no me vas a dar aquello que te estoy pide y pide, estoy listo y estoy lista para aceptar la perfecta voluntad, para abrazar la voluntad tuya en mi vida? Pablo tuvo que llegar a ese punto. 3 veces le pidió al Señor: quita de mí este problema, Señor. Soy el gran siervo, el apóstol Pablo. Yo digo y demonios salen. Señor, 3 veces te he pedido y aún no me contestas. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. ¿Será, hermanos, que Dios le tiene a usted en ese pez hasta que usted entienda y cumpla sus promesas? Dios preparó 4 cosas en la vida de Jonás para ayudarle a levantarlo de esa caída espiritual en cual estaba. Para que Dios pudiera usarlo, Dios preparó 4 cosas. Dios tenía que tratar en la vida o con la vida de Jonás en estas áreas de su vida para poder usarlo. Primero preparó un pez grande. El pez grande Dios lo preparó para tratar con la rebeldía de su corazón. Estaba huyendo de la voluntad de Dios. Preparó una calavecera, y esto lo usó Dios para tratar con su enojo. Jonás era un hombre enojón, y Dios preparó una calavecera para que Jonás mirara su problema. Estaba más preocupado, se enojó más por la calavecera que se enojó que los pecadores estaban perdidos, que necesitaban un Salvador. El enojo, hermanos, nos ciega. Es más, la Biblia dice que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Hay muchos cristianos que estamos enojados, hermanos. Enojados porque Dios no nos ha dado lo que pensamos que Él tenía que habernos dado. La vida no ha salido como yo esperaba que iba a salir. Esa es una de las razones principales por las cuales jóvenes se rebelan de Dios. Porque las cosas no salen como ellos esperaban que tenían que salir. Una relación no salió bien, una amistad fue quebrantada, los sueños fueron derribados, no lograron hacer algo que querían hacer, y por enojo de que no lograron lo que ellos querían hacer, se alejan de Dios y se rebelan de Él. ¿Tiene usted problemas con su enojo? Dios preparó un gusano para Jonás, para tratar con sus prioridades. Muchos de nosotros tenemos nuestras prioridades todas volteadas, hermano. Todas volteadas. Tenemos problemas o vienen golpes a la vida, hermano Valencia, y en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de servir a Dios. Vamos y buscamos otro jale, otro trabajo, porque pensamos que si yo arreglo mi vida, si yo compongo lo que tengo que, si yo medito y logro arreglar mi estado emocional, entonces estoy listo para seguir los caminos del Señor. Lo peor que usted puede hacer cuando está pasando por una prueba, una dificultad o un dolor grande en su vida, es alejarse de Dios. Es cuando más necesita del buen pastor. Dios tuvo que preparar un gusano para enseñarle a Jonás que sus prioridades estaban todas volteadas. Se entristeció por una calavecera, y Dios le dijo: ¿y yo no tendré piedad de Nínive? Tú te afanas de que perdiste aquel trabajo, tú te afanas y te enojas y no estás leyendo tu Biblia, no estás orando porque no tienes el carro que desearías, no tienes la casa que quieres tener, no tienes la ropa, no tienes aquellas bendiciones que tú supuestamente deberías y tienes derecho de llegarte a tener en tu vida. ¿Cómo somos, hermanos? Preparó un recio viento solano. Es cuando está bien caliente y pasa un viento seco que hace más caliente el clima. Lo hizo para tratar con su humanidad, su orgullo. Lo hirió en la cabeza. Le enseñó a Jonás su humanidad. Querido hermano, muchos de nosotros nos vamos a perder la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida porque estamos tan llenos de nosotros mismos. Estamos tan conectados a nuestro lado humano. Somos demasiados carnales. Demasiados carnales. Tenemos una mentalidad carnal. Todavía tenemos mentalidad humanística.
No logramos entender que nuestra manera de pensar y de manera de percibir las circunstancias y problemas, la manera que debemos de reaccionar a nuestras necesidades es totalmente contraria a lo que nuestra carne nos pide. Alguien nos hace un daño, alguien nos ofende y queremos reaccionar ojo por ojo. Cuando Dios dice, no es la manera que yo hago las cosas. Quizás usted, hermano, hermana, está en el estómago, en el vientre de aquel pez, en aquel estómago del pez, porque usted todavía no ha tratado con la rebeldía de su corazón, porque usted todavía aún carga enojo, porque usted todavía no ha arreglado sus prioridades. Gasta todo su dinero en cosas vanidosas en vez de la obra misionera y en las causas de Cristo. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios ha preparado un recio viento solano para tratar con su humanidad, y Dios le ha permitido a usted algo que usted piensa que debería de tener. Quizás es una esposa, quizás es un esposo, quizás Dios le ha metido en el vientre de un pez de la soledad. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo entender su humanidad, de que separados de Él nada podemos hacer. De que si lo que importa realmente en mi vida es tener a Cristo, no tener lo que yo pienso que necesito. Y hasta que usted no llegue a entender esas lecciones de parte de Dios, va a permanecer en ese vientre. Efesios 2:20 dice 2:10, perdón, dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Joven, escúchame, Dios te dio tus padres. Dios te metió en esa familia. Dios te dio esa familia. Tú no tuviste la oportunidad de escoger tu familia ni tus padres. Dios te puso en esa familia. Querido cristiano, si usted viene aquí a esta iglesia, Dios lo trajo a esta iglesia. Dios lo tiene aquí. Dios no comete errores. Dios ha preparado de antemano lugares y obras que debemos de hacer para que andemos en ellos. No para que vayamos a Tarsis, no para que hagamos mi voluntad, no para que hagamos lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que hagamos. Querido hermano, examine su vida, el talento que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, lo que Dios ha puesto en su corazón. Otros le dicen, otros miran en usted grande liderazgo, otros miran en usted la tremenda habilidad de servir a Dios, y usted está necio en el vientre del pez de ese, sin servir a Dios. Algunos deberían de estar pastoreando, algunos deberían de estar sirviendo como maestro, como líder, como miembros del coro, como ujier. Algunos deberían de estar activos en un lugar campo misionero. Algunos deberían pero porque usted es necio por estos 4 áreas que Dios tuvo que tratar con Jonás, Dios lo tiene metido en el pez. Yo sé que me hace falta mucho a mí crecer espiritualmente, y le pido al Señor que me ayude a mí diariamente a llegar a ser un mejor cristiano. Pero una cosa doy gracias a Dios, es de que desde joven yo le prometí a Dios que iba a ser sensible a la voz de Él, iba a ser sensible a lo que Él quisiera de mí. Y ese promesa me ha llevado por un jornado. He visto 3 días largos. He visto 3 días en el vientre del pez. He tenido que caminar, he tenido que voltear, he tenido que cambiar mis planes, he tenido que mover mi familia de aquí para allá, he tenido que ver necesidades, he tenido que ver dificultades. Pero doy gracias a Dios que en mi jornada, mi caminar siempre ha sido en dirección de lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Si no fuera cierto, no estuviera aquí esta noche. Y así cada cristiano, querido hermano, usted tiene que entender, ¿está usted en la perfecta voluntad de Dios? Y si está, entonces ¿qué está haciendo para el Señor? Dios le dijo a Jonás, levántate. Y los marineros le dijeron a Jonás, dormilón. ¿Cuántos cristianos están aquí ¿cómo? Dormilón, no sé cómo se dice esa palabra. Estamos dormidos espiritualmente. La vida se nos está pasando, hermano. ¿No le ves las canas que le está creciendo en la cabeza? ¿No mira las arrugas, hermana? Yo sé que las trata de tapar con Mary Kay, que no sé qué tanto, ¿qué? Pero ahí están.
La vida está pasando diariamente. Y si no aprovechamos los días y las horas y la oportunidad que Dios nos da, la vida se nos va a pasar. No nos estamos siendo más jóvenes, hermano. Estamos creciendo, estamos madurando, algunos ya de más. Pero lo que estoy diciendo es, hermano, hay que aprovechar. Si estamos aquí, si Dios nos tiene aquí, entonces Dios quiere algo para nuestras vidas. Jonás, como un hijo desobediente, un hijo pródigo, huyó de los brazos de su Padre Celestial. Huyó de la voluntad perfecta de Dios. De la misma manera, si no tenemos mejor cuidado, podríamos encontrarnos enfrentando algunas preparaciones de parte de nuestro Dios para ayudarnos a dejar de huir de su voluntad y regresar a sus brazos, a su cuidado, a su gobierno sobre nuestras vidas. Como la oveja perdida, que el buen pastor dejó las 99 y fue a buscarla, y encontrándola la abrazó y la cargó y la regresó a su redil. Dios hará las preparaciones necesarias para ayudarnos a abrazar su voluntad. Note conmigo cómo se sentía Jonás, lejos de la voluntad de Dios. Él se sentía desechado. Él se sentía muerto, porque dice Jonás, desechado soy. Y luego dice Jonás, tú sacaste mi vida de la sepultura. Se sentía medio muerto. Cristiano, ¿se siente usted medio muerto en esta noche? Se sentía sin fuerzas, porque dice Jonás, cuando mi alma desfallecía. Cristiano, ¿se siente usted sin fuerzas? Jonás, el predicador, el siervo, Dios lo quería usar. Él tenía planes para su vida. Había un pueblo que lo necesitaba a él. Había un ministerio, había una obra que hacer, y Dios no cometió error. Quizás Jonás no era muy guapo, quizás Jonás no era el más habilitado, pero él había prometido a Dios, quizás donde tú quieres que vaya, Señor, lo que tú quieres que haga. Y Dios escuchó esa promesa, y Dios dijo, entonces Jonás, tengo un lugar para ti. Yo sé que no te sientes digno, y yo sé que no te cae muy bien esa gente, pero yo te quiero usar allí. Tuvo que tratar con Jonás, el predicador. Pero antes tenía que Jonás abrazar la voluntad de Dios. Dios le dijo a Jeremías que desde el vientre de su madre Dios lo había llamado. Jeremías 29:11 nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Isaías 55:8 nos habla de un fin esperado que no es el nuestro, pero es la perfecta voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2, vayan corriendo ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo, fíjese cómo lo dice Pablo. Filipenses 2, 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena, ¿qué dice? Voluntad. Tiene que llegar a entender algunas cosas en su vida que tenía que aceptar o abrazar Jonás. Para que Dios nos pueda usar, cada uno de nosotros tenemos que abrazar las siguientes verdades de la misma forma que Jonás tuvo que hacer. Primero, Jonás abrazó la muerte. Regresemos a Jonás, por favor. Capítulo 1, por favor. Dice en el versículo 12, cuando los marineros se dieron cuenta que Jonás era el problema, lo confrontaron y le dijeron, por favor, decláranos cuál es la bronca. ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué estamos como estamos? Y el versículo 12 dijo Jonás, y él respondió, tomadme y echadme al mar. Note que de él salió. Note que no fue un mandato de Dios. Dios, un ángel, no le habló a los marineros, échenlo al mar. Dios permitió estas circunstancias, y del corazón de Jonás salió, échenme al mar. 1 Corintios 15:31, por favor. 1 Corintios 15:31. Dice la Biblia en el versículo 31, os aseguro, 15:31, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿estamos ahí? Que cada día, ¿qué dice Pablo? Muero. La vida cristiana, hermanos, que Dios quiere que llevemos es una vida muerta al yo. Romanos 6, Pablo luchó y nos expresa de la manera que él tuvo que luchar y llegar a abrazar la muerte.
Romanos 6, por favor. Romanos 6, versículo 10, dice así: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué? Dios nos amonesta que debemos de considerarnos muertos al pecado. Eso me dice a mí que ya no importa lo que yo siento, lo que yo pienso. Una persona muerta no le importa de las decoraciones. Una persona muerta no le importa tanto ya que se está cantando. Está muerto. Hermanos, cuántas cosas, hermanos, vienen a nuestra vida, problemas y pleitos en la casa, entre la familia, disgustos, porque simple y sencillamente no hemos muerto al yo. Romanos 7, capítulo 7, versículo 1, ahí mismo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con lo que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tenemos que llegar al fin del yo. Mateo 16, 25 dice la Biblia: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Moisés tuvo que llegar a su fin. Pedro tuvo que llegar a su fin. Pablo tuvo que llegar a su fin. Para que Dios pueda bendecirnos con su perfecta voluntad, para que Dios pueda usarnos, tenemos que abrazar la muerte. Cada día muero, dijo Pablo. ¿Usted ha muerto al yo, hermana, hermano? ¿O los asuntos de su casa, los problemas, tienen que ver con sus derechos, sus sueños? Usted está desanimado, desanimada porque usted piensa que las cosas deberían de ser así, porque usted merece más. Usted merece un esposo mejor, piensa. Usted merece una esposa mejor, piensa usted. Usted merece mejores hijos o mejores padres, mejor casa, mejor carro, y de ahí sale la vanidad, y Jonás habló de eso. ¿Cómo es que seguimos la vanidad de nuestra mente en vez de seguir la voluntad de Dios? Hermano, lo que nos llama la palabra de Dios una y otra vez nos llama a la muerte. Cristiano, muera, entierra el yo. Cuando quiere decir algo, cállese la boca. Se sorprenderá lo que puede ser la maravillosa palabra silencio. Somos tan orgullosos, llenos de nosotros mismos, que tenemos que tener la razón todo el tiempo. Tenemos que decir lo que pensamos. Tenemos que expresar lo que sentimos, y abrimos la boca sin pensar dos veces. Salen palabras que quisiéramos que no salieran, pero al mismo tiempo nos gozamos que lo estamos diciendo, porque nos amparamos en nuestro furor y nuestro coraje, y decimos un montón de cosas venenosas, y lastimamos y dañamos e insultamos, y luego nos hacemos orgullosos. Y ¿qué? Sí, lo dije, ¿y qué? Y Dios dice: oh sí, entonces ahí te va un pez. Oh sí, entonces ahí te va una calavecera. Ahí te va un gusano. Ahí te va un recio viento. Y muchos de nosotros estamos metidos en broncas innecesarias, simple y sencillamente porque no hemos muerto al yo. ¿Por qué no va esta noche, hermanos, y tiene un servicio fúnebre de su orgullo? Llegue a casa y entierre su yo. No se va a matar de verdad. Algunos estaban esperando que el pastor les dijera eso, ¿verdad? Pero ¿por qué no va a casa y tiene un funeral?
¿Por qué no va? Y recuerdo yo una de mis primeras Biblias, es más, la primera Biblia, llegué a Efesios cuando habla del viejo hombre y el nuevo hombre, y esa noche el predicador era David Gibbs, y estábamos congregados en una tienda de acampar o algo así, y había mucha paja en el suelo, y la predicación tenía que ver con matar al viejo hombre, y yo agarré una pajita pequeña, y la agarré y la puse a un lado de ese versículo, y cuando llegué a la casa agarré un tape blanco, claro, y lo puse en mi Biblia, y hasta la fecha está esa pajita en mi Biblia, y a un lado de la pajita le puse no más, morí. Lo puse de verdad, lo puse bien. Y recuerdo eso porque recuerdo que esa noche yo dije, yo voy a morir al yo. Eso fue en el año 1992. ¿Cuándo murió usted? ¿O todavía sigue viviendo? Número 2, Jonás abrazó la culpa. Dice Jonás capítulo 1 versículo 12, le dijo a estos hombres: y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, David, tú eres el culpable. Vimos hoy en la mañana que Acán era el culpable. El cristiano típico no quiere admitir su culpa, como en Malaquías capítulo 2, que Dios trató con su pueblo y les dijo que lo habían hecho cansar, y el pueblo de Dios renuentemente le dijo: ¿en qué te hemos hecho cansar? Y dice Dios: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dijo Dios: la mentalidad de ustedes es de que yo no voy a traer juicio sobre ustedes, que pueden hacer lo que quieren y yo no voy a hacer nada del cielo. En esto me han hecho cansar. Y el pueblo de Dios le contestó: ¿en qué te hemos hecho cansar? Y en el capítulo 1 Dios le dijo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que no menospreciéis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cuántos cristianos, hermanos, estamos sentados en las bancas de nuestras iglesias diciendo: pues en qué te hemos fallado, Dios? ¿Qué no ves lo proyectado de nuestro cristianismo? Ya tenemos reputación, somos fulano de tal, el líder el maestro acá y la maestra allá, y esto y lo otro, y mira mi testimonio. Dios dice: no me hables de tu grandeza, reconoce que tú eres el problema, reconoce que separado de mí nada podéis hacer. El hijo pródigo en su perdición, gastando todo, tuvo que reconocer, dícele que llegó así en sí, entendió que él era el problema, que él había pecado contra Dios, contra el cielo y contra su padre. Hasta entonces pudo regresar a los brazos de su padre, porque abrazó la culpa. Y lo que nos haría bien a muchos cristianos esta noche es entender que la culpa de su matrimonio, la culpa de sus hijos, la culpa de su hogar, la culpa de su vida espiritual no es las circunstancias, no es un pastor, no es una iglesia, no es la falta de otros cristianos, no es su esposa, no es su esposo, es usted, querido hermano. Usted es la culpa, usted es el problema. Usted, hermana, no su esposo. Usted, hermano, no su esposa. No es hasta que cada cristiano llegue cara a cara con la realidad, decir: échenme a mí, yo soy el problema, hasta que Dios va a poder invadir y tomar control de la circunstancia. Pero somos tan orgullosos que siempre estamos apuntando el dedo a otros. Es que si no fuera por esto, es que si no fuera por lo otro, es que si estos cristianos no se callaran la boca y dejaran de chismear contra mí. El problema es usted. El problema es usted. El problema soy yo. ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que usted te tiró en su cara, en la casa, en la recámara, y se golpeó usted y se enojó contra su pecado, se enojó contra su temperamento, se enojó contra su orgullo,
Se enojó contra sus gritos y tuvo un berrinche en su cuarto y se enojó por su pecado. Señorita joven, ¿cuándo fue la última vez que dejó de excusarse de la voluntad de Dios, de la predicación, y se hace un incrédulo sentado en la banca de la iglesia? Oh, la predicación es para los adultos, es para mis padres. ¿Cuándo vas a aceptar la responsabilidad que tú tienes que darle cuentas a Dios, que esto es para ti, no nomás tus padres? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que tú aceptes la responsabilidad? Antes de que Dios podría usar a Pedro en el día de Pentecostés, Pedro tuvo que llorar amargamente. Tuvo que entender que él era el problema. Jonás no solo abrazó la culpa, pero Jonás abrazó las prioridades de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 4 que se enojó mucho y hasta le dijo a Dios: sí, me enojé mucho. Usted sabe cuando alguien se enoja, ¿no? Usted los conoce, ¿eh? No les importa con quién se ponen, ¿verdad? Sí, me enojé, ¿y qué? Usted sabe, me dan ganas de sacar un cinto y darle una buena recia a eso. De verdad, porque es nada más que es orgullo, y perro que ladra no muerde. Se pone muy escandaloso en la casa. ¡Ya, cállate! Me imagino que Dios está en el cielo diciendo: cállate, el hocico. Pero somos bravos, ¿no? Pero es nuestro maldito orgullo. Querido hermano, ¿cuándo va a comenzar a tratar a su esposa como una dama? Como un vaso más frágil. ¿Cuándo va a reconocerla que no es menos que usted? Dios la sacó de su costilla, no de sus pies. ¿Cuándo va a comenzar a tratar a su esposo con dignidad, con honra, y no menospreciarlo y humillarlo? ¿Cuándo, hermana? Se queja de que su esposo no es esto, que él pudiera hacer más, y él pudiera servir más, y él pudiera ser un siervo, pero es usted misma que lo ha opacado, lo ha hundido, lo ha pisoteado, le recuerda sus faltas constantemente, hace la obra de Satanás en vez de dejar que Satanás sea suficiente en su vida. Eres un mal padre, nunca estás ahí, y no le das tiempo a tus hijos, y no caminas con Dios, y no lees la Biblia, ¿Cómo se va a levantar ese hombre? ¿Cómo se va a levantar? ¿Cómo Dios lo va a poder usar? Buena para marcarle a sus hijos, ¿verdad, hermana, hermano? Bueno, para nada, ¿para qué te tuve? Fuiste un error, yo creo. Son palabras que salen de la boca de padres. Ya sabía que me ibas a defraudar. Eres una buena para nada, un bueno para nada. Puro sufrimiento en mi vida. Eres mi dolor. ¿Sonan palabras familiares? Jonás tuvo que abrazar las prioridades de Dios, no la mía. Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diga eso, hermano, le va a hacer buen ejercicio a la lengua. Pero no se haga mi voluntad. A ver, le reto, hágalo, repítalo conmigo. Pero no se haga mi voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo eso? No se haga mi voluntad. Mamá, pero yo quiero a este joven, tiene que... No se haga mi voluntad, Señor. Pero yo quiero estar con esta señorita, es que tú lo entiendes, que no hay otra como ella. Que no se haga mi voluntad. Hasta ahí llegaron los amenes de los jóvenes, ¿verdad? Están pensando que no se nos va el vas. No, ese es el miércoles, no domingo en la noche. No abrazó las prioridades. Quizás Dios no te ha dado la voluntad de Dios en tu vida porque todavía no has abrazado las prioridades de Dios. Si te enamoraras de Cristo y te enamoraras de Él primero, entonces Dios te daría una esposa, un esposo. Pero estás tan enamorado de ti mismo y de ti misma que Dios dice: no, quédate un poquito más en el estómago del pez.
Porque hasta que tú aprendas a amarme a mí, sobre todas las cosas, te voy a dar yo un compañero, una ayuda idónea. Estoy esperando unos amenes ahí, pero quizás en la grabación. Dios quiere la preeminencia en nuestras vidas. En primer lugar, porque Él es digno. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Y ya estoy para terminar. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Dios tiene la preeminencia en su vida. Jonás no solo abrazó la prioridad de Dios, pero Jonás abrazó a pecadores. Por fin llegó al punto donde pudo aceptar a los pecadores. ¿Qué mensaje predicó Jonás? ¿Con qué urgencia? ¿Con qué entrega? Quizás fue algo escéptico, pero de todas formas predicó un mensaje cabal. Un pueblo entero, una nación entera, un pueblo entero, hermanos, se arrepintió y ayunaron y se arrepintieron de sus pecados. Lo que Dios puede hacer con un cristiano que abraza la voluntad de Dios en su vida. Moisés llegó hasta estar dispuesto a ir al infierno por tal de salvar al pueblo de Israel. Abrazó a los pecadores. Dios le dijo a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 100,000 personas? Es cierto, gente ignorante, que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda. Es cierto que son pecadores, bárbaros quizás, pero de todas maneras Dios amaba a esa gente. Dios ha preparado en nuestras vidas diferentes peces, calabaceras, vientos y pecadores, porque Él quiere que abracemos su voluntad para poder llevarnos a aquel lugar que Dios tiene para nosotros. Para cada cristiano hay un Nínive. Para cada cristiano. Si usted abraza la voluntad de Dios, Dios lo podrá llevar ahí para hacer la voluntad de Dios. Si usted no abraza la voluntad de Dios y huye de la voluntad de Dios, nunca va a llegar a ver lo que Dios quería hacer con su vida. Padre Santo, bendice la predicación de tu palabra.